Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por convidarse a estar en este espacio. Le agradezco mucho. El día de hoy traemos a don Marcelo Villalba, un gran experto y de todo lo que tiene que ver con el Chile del siglo XIX y sobre todo de la Guerra del Pacífico. Y justamente el tema del día de hoy es, yo creo que todos los patriotas que conocen de historia tienen que reivindicar, que es la figura de don Manuel Baquedano, que hoy en día la izquierda literalmente lo ha utilizado como, bueno, no vamos a mencionar qué tipo de papel, pero ustedes tienen que saber qué tipo de papel, lo han enrostado, lo han embarrado, lo han escarnecido por todos lados, siendo de que fue todo lo contrario a lo que la izquierda predica. Entonces el día de hoy, principalmente don Marcelo, va a contar un poco quién era don Manuel Baquedano. Pero antes que nada, bienvenido a usted, don Marcelo, ¿cómo está? Bien, bien, profe, ¿cómo estás tú? Gracias por Todo la bien, invitación. no, un honor. Mira, yo creo que estos espacios son sumamente importantes para poder, ir difundiendo la historia verdadera, que es un tema muy, muy especial el día de hoy, la historia documentada, la historia con la que se ha construido nuestro país y no quedarnos con las falacias de algunos pseudo personajes que se las dan de historiadores cuando la verdad que son simples publicistas, algunos de ellos, y otros que son historiadores, pero que, como Salazar, que fue un terrorista de joven, fue un comandante, fue una persona eh, que toma la historia como una causa política, como una herramienta, y le mete, por ejemplo, en el tema de la guerra del Pacífico, le mete la típica lucha de clase. Cuando una de las cosas más importantes de la guerra del Pacífico es que es el máximo ejemplo de unidad nacional en la historia de Chile republicano. Así que es muy importante que espacios como el tuyo, como el mío y el de otros amigos, como Viviana y otros más, nos vayamos entrelazando y apoyando continuamente para que la ciudadanía tenga las herramientas para poder formarse un criterio. Y nosotros nos vamos encontrando a veces con situaciones muy lamentables, por ejemplo, que tienen que ver con el general Baquedano y fue su defensa en la plaza Baquedano, la que lleva su nombre. Y hay que ir entendiendo detalles. Primero, ¿por qué tiene esa plaza? ¿Quién la instaló? ¿Por qué se la instaló? ¿Qué era lo que cautivaba a todo un país que lo veneró por tanto tiempo? Porque eso fue una verdadera veneración al general Baquedano por décadas y décadas. ¿Y en qué momento eso se rompe? Todas estas cosas son tremendamente importantes de poder ir descubriéndola y conversándola para que podamos ir entregándole al público estas herramientas de convicción. Y también es importante ir comprendiendo y dando espacios y aplaudiendo inclusive a las personas que, de chicos, por ejemplo, que yo creo que a todos nos pasó en el colegio, tuvimos profes que nos trataron de concientizar, y hay gente que se crió y creció pensando en una versión de la historia de Chile, y hoy día, gracias, y yo le doy muchas gracias a los pseudo constituyentes que trataron de destruir el país, porque ellos fueron los causantes de que mucha gente despertara, de que mucha gente se diera cuenta del daño que hace la izquierda, que mucha gente se dio cuenta de que en realidad perseguían estos pseudos constituyentes, donde empezaron a abusar inmediatamente del privilegio que el país les dio a través de las votaciones, subiéndose los sueldos, tomando decisiones por nosotros, pasando a llevar eh, tradiciones, costumbres, ofendiendo nuestros emblemas nacionales, descalificando a niñitos, casi torturando, por eso para mí es una tortura cuando adultos increpan a niños chicos y les prohíben cantar la canción nacional, provocándoles traumas. Yo me pregunto si esos niños hoy día tienen psicólogos puestos por el país, por el gobierno, lo dudo, porque fue frustrante para esos niñitos cuando se inauguró la famosa convención constituyente cantando la canción nacional.
y estos energúmenos los interrumpen, eran niños chiquititos. Entonces nos encontramos ante fanáticos que permitieron su mala gestión, su mala intención, que muchas personas vieran la luz. Y lo mismo está pasando con esta instrumentalización de nuestros héroes patrios. Años atrás, yo tengo que recordar que lo trataron de hacer con Arturo Prat, profe. No sé si tú te acuerdas, nosotros lo conversamos, creo que fue el primer capítulo que me invitaste, que se hizo una obra de teatro que fue pagada por el Ministerio de Educación y donde la Universidad de Chile prestó sus dependencias para difamar a Arturo Prat, donde lo trataban de alcohólico, de homosexual, de una cosa pero realmente lamentable. Y son los mismos que hablan de dignidad, y hablan de respetar las tendencias sexuales de los demás, bla, 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 son los mismos que se ponen la polera del Che Guevara y, eh, y andan discriminando a los demás, desconociendo, por ejemplo, lo que el Che Guevara le hizo a la gente que tenía la opción homosexual, y él mismo los fusiló con su pistola calibre 45, modelo 1911 de la marca Colt, donde además hay fotografías, hay videos, hay todo un registro. Cuando la gente se ha criado con falsedad, no es culpa de ellos tener una postura o creer lo que les enseñaron de chiquititos, pero cuando ven nuevas antecedentes, cuando descubren una verdad oculta y tapada, tienen todo el derecho de cambiar de opinión, tienen todo el derecho que nosotros los respetemos y los aceptemos y acerquemos a nosotros. Y yo estoy hablando de varios casos, inclusive una diputada como un ex comunista que le tocó estar en Cuba, que le tocó estar en Rusia, que le tocó estar en Venezuela y quedó pero asqueada porque una cosa es la teoría y la otra, profe, es la realidad. Y cuando se trata de funar a esa gente, cuando nos toca a nosotros, cuando nos dicen, oye, pero hay una persona que está con ustedes que tiene un tema de un dibujo del perro Matapaco, pero veamos qué ha hecho esa persona después de eso. Yo personalmente, profe, me dediqué a hablar de General Baquedano, de estar en la Plaza General Baquedano. Tú sabes que yo me enfrenté a una gran Sí. cantidad de autos solo, y eso está en la televisión para demostrar porque salen todos los canales. No es que me tienen la medalla encima, pero veamos la gestión. Y cuando mucha gente me vio, se preguntó qué pasaba. También me tocó hablar con médicos, con enfermeras cuando acusaban que Carabineros les tiraba agua con los carros lanzagua, con los famosos guanacos, les tiraban ácido. Sí, sí. Y yo mismo, con una enfermera universitaria que juraba de guata que eso era verdad, llamé delante de ella a la posta central, donde en un diario, creo que era la última noticia, salía en la primera página que estaba la mujer siendo atendida en la posta central. No decir que no me acuerdo qué diario era la verdad, pero creo que era ese. Y salía esta foto de la niña siendo atendida, y en la posta central le dicen, no, aquí no ha llegado nadie quemado, eso es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque extrañamente la niña estaba siendo atendida por adelante y no tenía ningún daño en la espalda, en los hombros, en la parte trasera de los brazos, las piernas, solamente en el pecho y cara. Cuando a ti te tiran ácido, y me enseñan, yo que fui bombero lo puedo decir, con alta presión, con un pitón te tiran agua, tú te mojas entero. El agua no discrimina y te dice te voy a mojar una parte y la otra parte no. Entonces es nuestra obligación sacar a la gente de su error, tener la paciencia de entregar los antecedentes, de comunicarlo, de demostrarlo científica, histórica, empíricamente. Y yo invito a la gente a que abramos la mente, porque inclusive, profe, el rechazo que lo ganamos no fue solamente con nuestra gente, no fue con la gente preparada, instruida, fue también con muchas personas que vieron lo que vuelvo a insistir, y se lo agradezco a los constituyentes eh, de, de De lo izquierda, amarillo. claro, no, pero a los que trataron de hacerle mal al país, se los agradezco, Ah, claro, claro. porque ellos se expusieron solos cuando trataron de cambiar la constitución, cuando nos trataron de transformar en un país plurinacional, disculpe que se va a
Tengo que desconectar la alarma que se quedó en la accioné. Ahí sí, suave. Hay que apretar a hacer la alarma si quiere y se activa. Eh, cuando ellos nos intentan cambiar nuestro sistema, cuando nos dicen que no tenemos derecho a la propiedad, cuando nos dicen que no tenemos derecho a elegir nuestra educación, nuestro sistema de salud, que es todo un tema heredado de generación en generación, de un país que fue evolucionando, que fue un país que fue defendido en 1879, donde tenemos a un general victorioso, un general que casi fue presidente de Chile en esa época y que después es presidente de Chile para la Guerra Civil del 91, elegido por los dos bandos. Vemos que muchas personas cambiaron, no voy a decir de bando, pero al menos sus formas de pensar son diferentes, su credo es diferente, su forma de ver a Chile es diferente. No quieren ser engañados más. Se dieron cuenta que eran engañados muchos de ellos. Y hoy día están interesados y están educándose, están leyendo, y se han dado cuenta, por ejemplo, de la existencia de esta famosa Agenda 2030, que muchos de ellos no tenían ni idea de lo que era, pensaban que era una receta de una canción musical, pero que no está haciendo mucho daño. Entonces, antes de atacar a esas personas, conozcámoslas, veamos qué han hecho, qué están haciendo, qué están aportando. Y nuestro museo en eso es un baluarte. Siempre vamos a dar la posibilidad, porque estamos educando, profe. A ti te tiene que pasar mucho de colegas tuyos que han concientizado niños para la izquierda, y tú, ¿cuánta gente le has logrado cambiar sus paradigmas? ¿Cuántos nosotros en el museo? Gente que venía aquí pues, pensando que Antofagasta era boliviana y que nosotros los malos chilenos se lo quitamos y hay que entregarle mar a Bolivia, y de aquí salen pero con una postura totalmente distinta. ¿Qué pasaría si yo los atacara y les dijera que no merecen ser chilenos, que no merecen que yo les dé nada, que yo no les ayude a educarse, que yo no les dé herramientas, que cómo se les ocurre y los mando cantando por fuera del museo? O en las charlas que hago en colegios, en universidades, inclusive en unidades militares. Yo invito a que abramos la mente y que vayamos nosotros educando, seamos el ejemplo en nuestro entorno, seamos el ejemplo con la acción de la mano, la palabra con la acción. Es la única forma en que nosotros podamos convencer y cambiar. Y lo otro, permitir que cambie, permitir que esté con nosotros, permitir que recuperemos Chile, que se vuelva a reeducar la gente con verdad, con documentación. Yo, por ejemplo, si hablo de Baquedano, yo te voy a mostrar acá una joyita de nuestra biblioteca. No sé si se alcanza a leer. Sí, Corona Fúnebre. Este es el libro, homenaje, apenas muere el general Baquedano, que se le hace, es un libro oficial, que habla de la vida, obra y muerte del general Baquedano. Entonces yo no te voy a inventar nada, yo te voy a comentar lo que yo he estudiado, no solo de este libro, sino que de los partes oficiales, de su vida, lo que pasó con su tumba, porque acuérdate que yo fui la primera persona que denunció cuando le fueron a tirar pintura roja con cola fría al mausoleo de Baquedano, ¿te acuerdas? Sí, sí me lo mencionaba. Y que además le avisé a Kass, le avisé a Kaiser, le avisé a muchos, y ninguno fue. Ninguno fue. Y un par de meses después siguieron los ataques al mausoleo y terminaron rompiendo todas las placas, con las fechas históricas, con los reconocimientos, hicieron pebre el mausoleo de Baquedano. También estuve ahí. Y después, en la Plaza Baquedano, hablando ahí con el tema de algunos que tomaron el podium como si fuera, perdón, el monumento como si fuera un podium, y se suben a dar discursos patrióticos cuando poco han hecho. Entonces nosotros seamos el fermento en la masa y enseñemos, hagamos la invitación a que la gente lea, busque, nos pregunte, nos visiten, no solamente nosotros como museo, a todos. Lo que haces tú también es súper importante. Tanta gente, como la persona que me vino a ver hoy día, que llegó a las 11:30 y se acaba de ir. Saquemos la cuenta. 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5 horas.
Y hablamos de ti, hablamos de tu programa, hablamos del museo, hablamos de historia. Pero qué cosas buenas. Pero por supuesto que sí, pues de eso se trata, amigo mío, de eso se trata. Y es Muchas una gracias. persona joven, que también comentaba, no te voy a decir quién es, pero obvio que por un tema de reserva, pero él también me decía, yo estaba engañado y fíjate que él hizo un esfuerzo personal para descubrir qué era cierto y qué no. Y invitemos a nuestros amigos, a todos, jóvenes, de adultos mayores, adultos jóvenes, eh, a ser la voz hacia la juventud y también aprendamos a recibir a quienes tienen un pasado, pero que no los condena, que el valor de darse cuenta que hay otra verdad y que la están experimentando, la están viviendo, eso es lo que hay que premiar. No sé qué opinas tú. Por supuesto, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y sobre todo que hoy en día son muy poca la gente que hace la labor que hace usted o la labor que hago yo en refutar y devolverle la gloria a estos viejos personajes que fueron de gran calado para la historia de nuestro país y que han sido pisoteados. Como, bueno, la epítomes que le hacen a Baquedano es que fue un genocida, y hay otros que entre los más conservadores dicen, no era un buen general, era un tipo acaballado, se tiraba, morían muchos hombres, no era buen estratega. No sé si lo he Sí, escuchado, yo creo que he escuchado las dos cosas, las mucho, y dos lo escuché posturas. desde chico. Pero Claro, que ¿sabes era mal qué, profe? general y el peor de todo es que era un genocida. Entonces, Claro, y lo otro, justamente, que fue Isla de Pascua, en 1904, con un regimiento a someter a los isleños. claro, Y ¿sabes qué? Hay algo raro, porque en este libro dice que murió el 30 de septiembre de 1897. es O que sea, revivió como Lázaro. claro, era un zombie. ¿Te das cuenta? Ese es el grado de ignorancia de quienes intentando destruir a una figura tan importante, porque es un pedestal, igual que los Prat, de nuestra historia, de nuestras glorias patrias. Por lo tanto, destruyámoslo para reconstruir otro tema y poniendo a quienes no merecen. Por ejemplo, cuando se hizo esta votación, elija quién es el principal héroe y termina ganando Allende, un Sí, pero es que, borracho, un claro, mentiroso, un destructor, una persona que decía que no era presidente de todos los chilenos, que, no sé, eh, sabemos que fue un fraude, sabemos que fue un fraude, pero ahí queda, ¿qué ocurre con las nuevas generaciones que van recibiendo esa información? Nosotros tenemos que recordar que eso fue un fraude. ¿Cómo le puede ganar Arturo Prat? ¿Cómo le puede ganar a Baquedano un sujeto que creía que la homosexualidad era una enfermedad que había que tratarla, que era un seguidor del Che Guevara, que creía que, doctor, que creía que la única forma de tratar la homosexualidad era pegándole un balazo, como él lo hizo? Y después vemos a la gente con esta opción la de vida, polerita, claro. usando la polera del Che Guevara, pues viejo, acá en Chile. Claro, pues que así se ha desvirtuado todo, pues, don Marcelo. Se ha dado vuelta todo. Todos los que eran héroes son escoria y todos los que eran escorias son héroes. Y Exacto, así es la situación. por eso somos tan importantes, estimado profe. Y por eso yo agradezco a la gente que está conectada, que uno, tiene gente muy leal, dos, que apoya nuestras causas. Eh, Nosotros somos un museo que no recibimos aporte del Estado, pero damos la pelea todos los días. Tenemos la suerte el día de hoy de contar con una comunidad muy bonita, la hemos ido construyendo a través de los años, y muchos son descendientes veteranos de la Guerra del Pacífico. Tenemos a un amigo descendiente, don Domingo, que nos está apoyando la parte principal económica para mantener abierto el museo. Yo soy un bendecido por eso, pero hay muchas cosas que el museo tiene que hacer y no puede por falta de recursos económicos. Claro que sí. Así que no solamente la causa debe ser apoyada con la palabra, también hay que meterse la manito al bolsillo. La única forma de hacer exposiciones, de llevar el museo afuera, es con la colaboración de las personas. Ojalá pudiéramos crecer. Hoy día tenemos un museo
que está acotado en espacio. Necesitamos crecer. Tenemos muchas cosas guardadas y tenemos muchos proyectos que no podemos realizar porque no contamos con los recursos. Libros como este, que pueden estar al alcance de todas las personas, que lo estamos trabajando para poder editarlos, donde van a encontrar cada antecedente del general Baquedano de gente que lo conoció. Eso es lo más importante, profe. Hoy día, gente que alumna al general Baquedano sin siquiera haberlo conocido, sin saber nada, sin una prueba en contra. El genocida. Claro, ¿qué labor cumplía él? Él cumplía, primero que todo, él era un militar de profesión y él cumplía labores que le comentaba el gobierno. Dos, él iba a llevar el orden porque teníamos, y que eso mejor que nadie lo sabe, primero que todo vamos a hablar de la nación mapuche. No existe la nación mapuche. No existe, nunca existió. Primero, que no son mapuche es un concepto moderno. Dos, nunca fueron nación porque son grupos tribales que inclusive peleaban constantemente entre ellos. Tres, cuando se trata del Tratado de Trapihue, que tanto hablan de que Chile reconoció que era una nación, falso. Yo invito a todos a leer ese tratado de 1825 y ellos reconocen al Estado de Chile, a la nación chilena, a ser parte de ella. ¿Eran chilenos? Yo invito a que se lean. Lean ese tratado, sí, donde además dicen, en caso de que Chile sea atacado por alguna nación enemiga, ellos, los araucanos, los reches, van a ir en defensa de su patria, de su nación. Invitemos a la gente a leerse el Tratado de Trapihue de 1825. Mire, va a sonar sumamente mal porque yo soy un crítico absoluto de Wikipedia, pero lo pueden encontrar en Wikipedia y no está adulterado. También lo pueden encontrar en memoria chilena, pero con el papel original, y va a costar mucho entenderlo porque esta es el escaneo del original, entonces es más complicado, pero el de Wikipedia no está adulterado, que yo sepa. Yo utilicé el de memoria chilena. Sí. Para que no haya ninguna duda en contrario. Es que lo he comparado yo por si acaso. Yo lo he comparado porque lo he leído. Yeah. Entonces, por ahora, o sea, hasta la última vez que yo lo leí, el Tratado de Trapihue de Wikipedia estaba más o menos igual, o sea, intacto. Estupendo. Y ahí nos damos cuenta que no hay nación mapuche. No. No existe nación mapuche. Y justamente algo que es importante de la figura de Baquedano, porque siempre asocian a la figura de Baquedano como alguien que participó solamente en la Guerra del Pacífico, pero fue antes de eso un militar de larga estirpe, y incluso tengo entendido yo que su padre también fue un héroe de la Guerra de la Independencia, o sea, no era simplemente un militar cualquiera que entró al ejército y eso. No, mira, había participado en la Guerra de la Confederación, en las guerras civiles del 51 y del 59 y en la pacificación de la Araucanía. Entonces, eso me gustaría conversar con usted también. Claro, mira, de hecho, si nosotros vamos a los orígenes de Manuel, él nace en Santiago. Nace en septiembre, fíjate, y muere en septiembre, cosa muy interesante. Y a los 16 años, no a los 14, porque siempre yo he visto la biografía que le ponen que a los 14, él se arranca de Chile y sigue a su padre para la guerra contra la Confederación Pro-Boliviana. Fue a los 16 y efectivamente él ahí participa, no le hizo caso a papá, se escondió en un buque y empieza a participar inmediatamente, gana grados a fuerza de sable, no porque su padre sea general, le fueron regalando los grados, él peleó como otro soldado más y le fue bastante bien. No siendo corpulento, no siendo un tremendo personaje, pero tenía un ímpetu, tenía una garra realmente admirable, un tesón como ninguno. Una convicción y un amor a la Virgen del Carmen increíble, y a toda prueba. Él era un católico dogmático prácticamente. Él se fue haciendo la carrera, efectivamente, participa del 38 al 39 en esta guerra de la Confederación Pro-Boliviana y va haciendo su carrera en distintas partes. Efectivamente participó en la guerra civil del 51, en la del 59 inclusive. Peleó contra su padre, que estaba de parte de Pedro León Gallo. Su padre queda herido, se hace una tregua y Manuel va a ver a su padre, que no estaba grave, gracias a Dios, digamos, y después de eso continúan guerreando y ganó Baquedano.
El tema de la famosa pacificación de la Araucanía. Con los acuerdos que se tenían con los loncos, algunos eran pro gobierno y otros, la verdad, que no había forma de controlarlos. Y lo único que les gustaba era el saqueo, porque recordemos, profe, los araucanos eran sedentarios, No, no, pues, eran guerreros. Y de hecho, eran de una corpulencia mayor, de unas dimensiones físicas mayores que el resto de los indígenas que estaban por este lado, que ninguno era originario. Y ¿por qué eran más corpulentos? Porque hacían la guerra, comían mucha carne, no hacían labores agrícolas prácticamente, hasta que se fueron de alguna manera eligiendo algunos lugares y ellos se movían constantemente. Aquí la gente piensa que se quedan en un lugar y ahí hacían la vida agrícola. No, no, además no. eran de una cultura muy pobre. Yo quiero comparar solamente, que nosotros encontramos algunas, eh, digamos, restos de vasijas, por ejemplo, de barro cocido, araucana, sin ningún tipo de dibujo, sin ningún tipo de decoración, a diferencia de las otras etnias que tenían Anterior a ella. un muy rico desarrollo en el tema de su cultura, especialmente en las vasijas. eh, y ahí vemos que los tipos eran muy prácticos, y como tenían que viajar constantemente y se iban donde cambiaban con el clima, y se llevaban el ganado, o se iban a robar ganado a lo que era hoy de Argentina, acuérdense que ese territorio era chileno, y tenían que pasar cordilleras y todo, o bien se lo andaban persiguiendo, se andaban arrancando igual, y hacían muchos malones. ¿Cuáles son los malones? Los ataques a podemos decir, a los criollos, ¿verdad? Claro que Eh, sí. Inclusive secuestrando mujeres, teniendo hijos con ellas, fue una cosa terrible. Sí. Después me dice, yo pregunto, ¿qué otra herencia tenemos nosotros de los araucanos? Y me hablan de la orfebrería. Yo digo, ¿qué? Me hablan de la metalurgia. Pero la metalurgia. Los, los, los araucanos tenían metalurgia. No, No, no. solamente después de la llegada de los españoles, ellos empiezan a trabajar la metalurgia y copiando elementos hispanos como cruces y cosas por el estilo. Antes de eso, nada. O sea, eso se lo deben a los Wincas, se los deben a quienes, tanto algunos, no digo todos, yo he viajado harto al sur y me he reunido con mucha gente. ¿Te acuerdas que yo una vez te lo dije? Que mucha gente quiere trabajar, quiere progresar, y no tiene nada que ver con las cosas que están sucediendo eh, con unos grupos terroristas, y por eso el rechazo ganó, pero arrasó en el sur de Chile, ¿o no? Claro que sí. Entonces, es importante ir conociendo estas historias. ¿Y a qué se enfrentan los ejércitos de Chile, el ejército de Chile cuando son mandados al sur? Generalmente a sublevaciones indígenas muy sangrientas. Y para controlarlas muchas veces se contrataban loncos que estaban de parte del gobierno para controlar a estos salvajes, porque a veces ni el ejército le lograba hacer alguna mella, porque eran demasiado violentos. Y sin Y, considerar algo, don Marcelo, que usted, como experto de historia militar, tiene que desmentir la idea de que ellos pelean todavía con arco y flecha, mientras el ejército de Chile está con armas sumamente modernas. Hay mucha gente que se imagina que el araucano en esa época, en la pacificación, estaba con flechas de punta de piedra. Así, no, rápidamente ya sabían manejar los fusiles, los rifles. sí, les llegaron. Acuérdate, hay un talento que tienen, que lo demostró Lautaro, que era copiar y saber utilizar el armamento del enemigo. Acuérdate que a los españoles les copió todo. Les mejoró las corazas. De hecho, las corazas de cuero eran mejores que las de acero. Los cascos también. Inventó los lazos para desmontar a los caballos. Y rápidamente los indígenas empiezan a utilizar además eran tremendos jinetes. Eran tremendos jinetes. Creo que la mejor caballería de este lado de América eran los araucanos. Uh -huh. Hicieron unas demostraciones cuando se redescubre Villarrica. Y
a las nuevas autoridades chilenas que estaban llegando, que eran militares, que hacen tratados, entendieron que ahí había que montar el fuerte de nuevo, ¿verdad? Y se empezó a crear esta población y le hicieron una verdadera parada militar, una revista de jinetes que los propios chilenos quedaron, digamos, este ejército quedó marcando ocupado y se asustaron, eran demasiado buenos. Básicamente utilizaban los talones como los romanos, no usaban las manos para pelear, o sea, para manejar el caballo usaban los talones, un dominio de las armas también, que sí tenía un lanza, que sí tenía flechas, pero también tenían armas de fuego. Y por eso lograron hacerle mella al ejército. Con arco y flecha no le hacen mella a un ejército. Nada más las emboscadas. Y la forma de pelear, especialmente de los jinetes chilenos en la Guerra del Pacífico, y especialmente el chivateo, es herencia de estos jinetes. Así que cuando empiezan también en varias oportunidades, como iba a pelear entre ellos, o bien a desconocer acuerdos, había que controlarlos. Y por eso se le da este nombre de pacificación de la Araucanía. Además, como todo país de América, los países van evolucionando y van creciendo. Y no es que Claro. se les estén quitando territorios, muchos territorios inclusive quedaron como reservas, que no fueron tocadas nunca prácticamente, y con los años ellos mismos fueron vendiendo esas tierras. Como pasó, por ejemplo, yo voy a poner el caso que muy emblemático cuando Augusto Pinochet le da títulos a miles de indígenas, a miles, y la indicación era que no podían venderlos, y al final terminaron vendiéndolos igual, Claro que sí, y po. no trabajaron. No, Sí. no se preocuparon de progresar con esos terrenos y al final terminaron, bueno, hay un tema que es muy característico, le guste a quien le guste, pero es un tema histórico y eso está registrado en muchas crónicas que eran buenos para el trago. Claro. Quiero responderle a Marian, bueno, la pregunta también va a usted, pero dice, ¿y esas bisuterías o joyas que tienen los araucanos, desde cuándo la usan? Yo tengo entendido que comienzan a usarlas desde el siglo XVIII, Sí, pues, con los jesuitas. exactamente, porque los jesuitas les enseñaron oficios, entre ellos la talabartería, la orfebrería, y ahí donde ellos tienen esta destreza. No les apareció un ángel y les dio así con un rayo de luz y les dijo: a partir de un día ustedes van a aprender a manejar los metales. Claro. Son los jesuitas los que les enseñan estos oficios. Y después lo adquieren de tal manera que todo el mundo jura que toda la vida ellos usaron la metalurgia. Y no, no es así. No sabía manejar la metalurgia. Mire, y algo interesante, porque el general Baquedano, siendo que tan estúpidamente hay gente que le dice genocida por la pacificación, siendo que él era un oficial, no era general en jefe, en la época que él entra como oficial, es en la época cuando está en el lado del general Pinto Arias, si no me equivoco, en el Sí, año 68, 1868. Y él era coronel, coronel parece que era, no coronel. recuerdo bien, coronel. ¿Ya? Sí, Y en cambio, Baquedano tenía un amplio conocimiento de cómo actuaban los araucanos, producto de porque él participó cuando él era más joven, obviamente, en la guerra civil del 51 y el 59. Y yo hartas veces le he contado en este canal que muchas veces fueron guerras por el norte y el sur. O sea, sí. había rebelión en el norte y rebelión en el sur, y justamente las rebeliones del sur estaban llenas de araucanos que se rebelaban contra el Estado de Chile y se unían a los rebeldes liberales. Claro, pero no eran todos, es un tema que hay que No, no, aclarar. no, no, Hay no, no, no muchos eran que todos, por supuesto que no. se mantuvieron leales efectivamente, así que a veces se confunde y dicen no, que eran todos los indígenas. Eso no, no es así. Muchos Claro, hacían acuerdos y los cumplieron, de hecho. sí, por supuesto. Y de ahí ratifica de que nunca fueron nación, nunca estuvieron unidos, porque cada uno tenía su postura. Entonces, Baquedano, tengo entendido que estuvo en la Guerra Civil del 51, 1851, ¿Sí? estuvo bajo el mando del gran general Manuel Bulnes. Tengo entendido yo, imagínese, o sea, Claro, no casi era cualquier persona. al final del decenio de Bulnes, uno de Uh los más -huh. grandes y productivos gobiernos que ha tenido el país. Claro que sí. Y participó en la dura y cruenta batalla de Loncomilla. Y esa fue una batalla cruenta porque fallecieron sus buenos miles de chilenos en esa batalla. Fue la Sí, batalla de las batallas de esa guerra civil. Entonces era un hombre efectivamente. curtido con respecto al trato con los indígenas. Después la guerra civil de 1859,
iba a participar de nuevo, pero en este trayecto iba a pelear principalmente contra, en el norte, tengo entendido yo. Sí, Pedro León Gallo. Claro, en el norte iba a estar. Y entonces recién, para que no piensen, recién, a ver, la pacificación comienza en el año 61, recién en el año 68, 69, 68 parece, lo llama José Joaquín Pérez diciéndole, usted tiene que ir a la Araucanía, y entonces, porque justamente en el año 67 Quilapán, este gran cacique que si bien era antirrepublicano y todo, pero era un gran cacique, era un buen estratega, no era cualquier indio levantado, enojado, no, era un tipo de armas de tomar, y por eso enviaron a lo mejor de lo mejor. Sí, el Y 22 de febrero del 69 fue comandante de la división ambulante de la línea del Mayeco. claro, claro, claro que sí. Y entonces envían a este personaje que, si bien ya era de renombre, ya era conocido como un hombre bravo, no era cualquier sujeto del ejército que solamente sabía ocupar el tenedor y el cuchillo, era alguien de tierra, de que era conocido por ser un buen militar. Y si no me equivoco, él estuvo a cargo de caballería, no estuvo a cargo simplemente de. Siempre de caballería generalmente, sí. Sí, claro que Sí. sí. Claro que sí, le tocó la parte más cruenta de la guerra porque, insisto, él estuvo Mira, él se enfrentó a los montoneros Quilapán y sí, Quilahuaque, que eran pero terribles. sí, sí, Buenos estrategas, pero muy sangrientos. claro que sí. Y mire, para que usted lo pueda afirmar, si hay gente que no me cree, ¿cuántos hombres usted cree que había para la pacificación de la Araucanía? Hay mucha gente, y sobre todo los comunistas, que piensan que todo el ejército de Chile está en la pacificación. Oye, pongamos un puro ejemplo, un solo ejemplo. El ejército que enfrenta la guerra del Pacífico eran 2.226. 2.226. No, eran la nada misma. Inclusive, años antes se había recortado y se fue minimizando el ejército cada vez más, producto que no habían recursos económicos para mantener el ejército y sus movilizaciones, por lo tanto eran muy, pero muy pocos. Y acuérdate, profe, que teníamos ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados que nos quitaron los argentinos en el 81. Claro que sí. O sea, era un país inmenso, con 2.226 soldados. Parte de ellos estaban en el sur y una parte tenía que estar en el norte, por supuesto, y en el centro. Pero era un ejército, pero no se puede llamar ejército. Yo No, con suerte lo llamaría un batallón. claro, sí. Sí, correcto, si no, era muy poca gente. Si hay algo que cuando Cornelio Saavedra, porque le presentó el plan de la pacificación a Montt, y Montt dijo, no vamos a hacer nada, y José Joaquín Pérez sí aceptó a regañadientes, pero aceptó, y entonces Cornelio Saavedra fue uno de los encargados de la primera parte de la pacificación. Y en lo que reclama Cornelio Saavedra en sus memorias es que había tan poco suministro, había tan poco hombre que el hombre pedía recursos a Santiago y Santiago miraba para otro lado, así como ¿Sí? encárgate tú con lo que te estamos mandando. Y era Ahora, tan un poco detalle, ¿eh? hombre. ¿Ah? Un detalle. Para lograr tener tropas, no eran todos militares de profesión. No, A veces tú, por ejemplo, cometías un delito, un robo menor, y te canjeaban la pena de presidio por ir a servir al sur. Así que muchos ni un arma habían tomado en su vida. Así que no estamos hablando de un ejército profesional, pero los indígenas sí eran profesionales, porque pasaban guerreando por siglos. Y esto, acuérdate que se entrenaban constantemente, eso ellos nunca lo perdieron. En el siglo XIX seguían siendo tan formidables como siglos atrás. claro que sí, claro que sí. Y entonces aquí Manuel Baquedano, como yo decía anteriormente, estaba bajo, porque la pacificación de la Araucanía estaba dividida en dos partes. Y estaba la parte con los denominados huentenches, que eran los arribanos, que son los brutales, que son los tipos que están cerca de la precordillera. Y por otro lado estaban los abajinos, que era la gente pacífica, la gente que sí aceptaba los tratados, la gente que no andaba queriendo destruir al Estado de Chile, que era respetable, que se consideraba chileno, y justamente ese Sí. lado fue el lado que le tocó a Cornelio Saavedra, porque Cornelio Saavedra no era tampoco un genocida como se dice, era un hombre bastante parlamentador. Sí, de ahí él viene con los demás parlamentos que hicieron con muchos indígenas como Tolten.
Mira, Pero bueno, justamente cuando van a redescubrir Villarrica, es Cornelio Saavedra que habla con los loncos y son a él que le hacen yo te comentaba, esta verdadera revista de equitación y se hizo pacíficamente. No hubo pelea, no hubo nada. O sea, si hubiera sido como dicen, ir a quitar este terreno ni nada, los indígenas reconocían que Villarrica había sido eh, instalada en tiempos pretéritos, digamos, por los españoles, la destruyeron y ahora volvían y saben que hay una situación de, de, de avance de la sociedad, ellos trataron de hacerlo también de forma bastante pacífica y son los que tú mencionas efectivamente los que eran verdaderos montoneros y que andaban por acá y andaban por Argentina también dando vueltas, no reconocían a nadie y por eso también se les tiene que ir controlando, porque los ataques que hacían eran horriblemente sangrientos. claro que sí. No, y en la parte si tuvieron que enviar a José Manuel Pinto Arias, ahí me acordé el nombre. José Manuel Pinto Arias era un general que la historia lo califica como alguien cruel, pero yo no lo considero alguien cruel, sino es alguien que le tocó un lugar donde guerrear que la bondad no servía y el parlamentar tampoco, como lo hacía Cornelio Saavedra. Entonces tenía que ser alguien sumamente pragmático. Y Baquedano estuvo bajo el mando de Pinto Arias. Y él estuvo ahí al mando de la caballería, de una parte de la caballería de Pinto Arias, y que tampoco hay que pensar que era cientos de miles de hombres que estaban en una caballería contra 3, 4 araucanos quemándole las rucas. No, Mira, insisto, también en la esa época, inferioridad del ejército de Chile era notoria. sí, también en esa época estuvo con Alejo San Martín, que era otro jefe de división que también trató de parlamentar, pero cuando tenía que tomar acciones y bajo el mando de él estuvo Baquedano. Eh, Tuvieron varios tiroteos que la verdad salieron bastante a favor de los militares, pero efectivamente le faltaba de todo. O sea, y lo otro que también hay que entender, el país está creciendo. Eh, mm, Habían terrenos inmensos sin trabajar, inmensos, y que además, como ellos, muchos de estos eran nómades, quedaban literalmente botados, que había que hacer progresar, había que hacer caminos para poder llegar de un pueblo a otro. Yo te voy a poner un puro ejemplo. ¿Te acuerdas a este gringo que se compró gran parte del sur de Chile El Tompkins, ¿no? y que se murió ahogado? Ya. Sí, ¿Cuántos daños le hizo a Chile cuando se trató de continuar con los caminos para unir ciertas localidades y él se negó? Y se negó. claro que sí. Y no había forma. Un particular extranjero se adueñó de una gran cantidad de territorio nacional y los chilenos no podíamos cruzar por ahí de nuestro territorio. O sea, eh, entonces, de alguna manera paró el progreso, paró la posibilidad de que la gente pudiera visitarse, los parientes. Bueno, pasaron otras cosas súper raras y que todos conocemos, digamos. Y de pronto se muere la señora, le dona a Chile el parque. Bueno, imagínate indígenas que te cortaban los caminos, que te atacaban a los comerciantes, que atacaban al ejército, secuestraban y lo peor de todo, cuando secuestraban a un militar, lo torturaban de una manera horrorosa y por días. Por días. Hay varios registros que son macabros realmente del grado de maldad que tenía esta gente. Por lo tanto, eso también había que controlarlo y por lo tanto tenés que mandar militares. Si hay delincuencia, si hay, entendamos lo que es un montonero, eh, que no le responde a nadie, que tiene sus propias normas, que avasalla, mata, viola de forma impune, había que ponerle un coto. Y ahora la parte interesante es que muchos de estos loncos que hacían acuerdos con Chile, que querían la tranquilidad y querían también eh, progresar, son los que se enfrentaban a los montoneros en muchos casos. Acordémonos de los famosos pincheiras. Claro. No los agarró el gobierno, lo agarraron los propios indígenas que supuestamente ellos estaban mandando. Claro que sí.
Pero bueno, ese sería más o menos el Baquedano que no conocen, o sea, porque todos piensan, va, Baquedano fue general de la Guerra del Pacífico, pero bueno, ahí ustedes pueden saber, yo creo que mucha gente acá sabe, es muy culta, que Baquedano participó en la Guerra de la Confederación, Baquedano participó en la Guerra Civil de 1851 del lado del gobierno, Baquedano participó en la Guerra Civil de 1859 del lado del gobierno, Baquedano participó en la pacificación de la Araucanía, obviamente en el bando del gobierno, y entonces después llegaría a 1879, y esto es algo que con usted se peina esto. Mira, Entonces, te voy a leer la hoja de servicio de él. Yo creo que es importante tomarnos un segundo adelante. y les voy a comentar la hoja de servicio para que no hayan duda alguna. Dice, campaña y acciones de guerra. Hizo la campaña al Perú el 24 de agosto de 1838 hasta el 30 de noviembre de 1839, a las órdenes del señor general en jefe don Manuel Bulnes, y tomó parte en la batalla de Yungay el 20 de enero del 39, confirmándose por esta acción el grado de teniente. Hizo la campaña contra la Revolución de 1851, encontrándose las siguientes, dice, en la jornada del 20 de abril de 1851 en el ataque de Monte de Urra, el 29 de noviembre del mismo año en la batalla de Loncomilla, famosa, el 8 de diciembre de 1851, como ayudante del general en jefe Manuel Bulnes, por cuyos hechos se le concedió el grado de sargento mayor. Hizo la campaña en 1859 contra los perturbadores del orden público, encontrándose en el combate de Maipú el 12 de abril de 1859, a las órdenes del señor comandante don José Manuel Pinto, que hablabas tú, por cuya acción obtuvo el empleo de sargento mayor. Hizo la campaña de Arauco, teniendo varias expediciones, como se expresan. El 11 de enero de 1869 se le nombró comandante en jefe para cuidar la ribera del sur del Renaico, con orden de atacar al enemigo en cualquier número que se le presentase. O sea, él no iba a atacar. Si el enemigo lo atacaba, él tenía la obligación de responder, porque siempre lo pone como que era el agresor. No es así. El 4 de febrero se incorporó con sus fuerzas a la división del señor coronel don Alejo San Martín para expedicionar sobre Colico, teniendo varios tiroteos con el enemigo. El 8 del mismo mes y año marchó con su división al río Cautín, teniendo varios encuentros en persecución de los montoneros Quilapán y Quilahuelque. El 22 de abril de 1869, al mando de una división, marchó a Consuelo para atacar al enemigo. El 30 del mismo mes y año se le confió la línea del Mayeco, en la que permaneció hasta el 29 de mayo del mismo año. Por sus servicios prestados en esta campaña, recibe una especial recomendación del señor general en jefe de la Alta Frontera. O sea, él tenía un jefe. Por sus servicios prestados en la campaña, recibió una especial recomendación, perdón, hizo la campaña contra la República aliada de Perú y Bolivia. Ahí ya eso lo vamos a ver después. Entonces, está claro lo que él hizo, está claras las acciones, está claro que hay montoneros. Aquí siempre la izquierda trata de poner a Baquedano y a los militares y a los gobiernos como los malos de la cabeza, pero hay muchos montoneros que están perturbando el orden público, que están atacando colonos, igual que las películas del oeste americano, están atacando pueblos, están secuestrando mujeres, las violan y tienen hijos con ellas. Hay una cantidad de casos, y eso viene de la época de los españoles. Claro que Eh, sí, justamente estaba los pensando famosos en eso. malones, los famosos Justamente malones. estaba pensando en eso, don Marcelo, que hoy en día los progres y los historiadores, bueno, panfleteros de historia, se imaginan que la pacificación de la Araucanía es como un western, Mm, como que están estos soldados así vestidos con el ejército de Estados Unidos, así en medio de estas claro, grandes praderas, persiguiendo y quemando y matando a mansalva a un montón de indígenas. Eso se no es imaginan. así, no es así, no es así. Muchas de las acciones se tuvieron que responder por los propios ataques indígenas, que no podían quedar impunes. Se Claro, obligaba a la acción. claro. Se parlamentó en muchas oportunidades. Cornelio Saavedra es uno de los mejores ejemplos, inclusive dentro de la Guerra del Pacífico, cuando logra parlamentar, y de ahí se logra, digamos, por mucho tiempo una pacificación real. Pero la pacificación viene en ese concepto, no que van a matar a los indígenas, sino que provocar el alto de acciones sangrientas armadas.
Y es interesante eso, don Marcelo, porque insisto, ponen a Baquedano como que él hubiera sido el líder de todo esto, un genocida, así como que él hubiera exterminado a todos los araucanos. Es raro porque uno lo que más encuentra en el sur y también mucho en Santiago es gente de ascendencia araucana. Y, y entonces uno empieza a considerar cuántos hombres habían dentro de la gente que estaba en medio de la pacificación y que estaba a cargo, o que tenía a cargo Pinto Arias y Baquedano. Y depende, o sea, había veces que las columnas de hombres del ejército de Chile eran con suerte 20 hombres, enfrentando ataques de cientos de indígenas. O sea, Sí. no, y además muy mal armados, con muy malos pertrechos, era una cuestión, pero sumamente paupérrima. Si les costaron casi 20 años en pacificarlo, no por nada. Y muchos de ellos también eran mestizos. Claro que sí. No, y además Sí, pues. habían indígenas, sí, sí hay fotos. Ejemplo, yo siempre lo recuerdo a la gente, el gran cacique Trango, así se llama, está en el libro, en los libros de Encina. Yo sé que a usted no le gusta Encina, pero deja ese dato. Y que Y ahí, esos mismos están los libros de Barros Arana. Acuérdate que Encina plagió a Barros Arana. claro, sí, sí, tiene mucho contenido. Y entonces el cacique Trango era un cacique republicano que apoyaba a la República de Chile, valga la redundancia, y fue, pero exterminado por los otros araucanos que eran enemigos de Chile. Eso no lo cuenta la historia, no lo cuenta el estimado señor Baradit y nada de eso. Pero usted que es experto en esto, don Marcelo, Baquedano se fue con un buen cargo militar y estalla 1879. ¿Qué pasó con Baquedano luego de eso? Porque después el nombre de Baquedano resuena como un general mediocre, que no sabía de táctica, que solamente hacía perder a sus hombres. O sea, lo único que veía a los hombres así como una especie de peones de ajedrez, se lanzaba al ataque con el caballo y todos los demás morían. Esa es la visión que dejan. Pero esa es la visión baradidiana. Claro que sí, po. La visión ignorante. Acuérdate que el efecto Baradita es el ignorante que habla de lo que no sabe. Eso es algo que tenemos que reconocerlo y asimilarlo. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que está hablando y como no comprende, no estudia, no se preocupan, empiezan a repetir y se transforman en baradidianos. ¿Cachai? Así como están los que cantinflean, también están los baradidianos. Claro que sí. Pero Baquedano, todo lo contrario. Él fue un muy buen estratega, lo demostró por cómo fue avanzando. La experiencia en el sur fue también muy importante en su vida, ya que estos indígenas eran muy inteligentes y realizaron, especialmente las famosas emboscadas que hacían constantemente, hacía que tuvieran que pensar y asumen muchas de las formas de luchar, de proyectar combates de acuerdo a lo que aprendieron con los indígenas. Eh, Junto con esto, él se asesoró muy bien. La gracia que tiene Baqueano que se asesoró por gente maravillosa, como el general Velázquez, por ejemplo, como Domingo Otro Herrera, y él nos entrega, yo siempre comento, como una persona que dicen que era enquilosada mental, que era casi un burro, que no tenía estrategia ni nada, ganó todas las batallas que se le presentaron. Explíquenme eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible. Un mal militar lo va a hacer siempre, un mal general lo va a hacer siempre y va a perder. Baquedano no perdió ninguna acción desde que fue comandante en jefe, ninguna. Es más, enfrenta algunas, por ejemplo, como eh, la quebrada de Los Ángeles, ya la batalla de Los Ángeles, es la primera acción comando en la historia del ejército de Chile. Y sabes que me duele mucho que el ejército de Chile no le dé ese valor. Baquedano divide sus fuerzas y va a atacar a Los Ángeles, que era un verdadero reducto, era una especie como de fuerte natural, que a sus espaldas tiene una quebrada pero inmensa. Y él hace que el Atacama, de noche, suba esa quebrada. Y lo hicieron con grandes sacrificios, y en la mañana General Baquedano ataca de frente y por los costados, y dicen que no era buena estratega. Ataca de frente por los costados, distrae a los peruanos, mientras que el Atacama salta por la espalda del enemigo y le ganamos. ¿Me vas a decir que eso no es estrategia?
Y un detalle, profe, ese lugar había sido imposible de conquistar, inclusive en las muchas guerras civiles peruanas. El que se Bien. parapetaba ahí no lo movía nadie. Era Ujú. como el castillo del rey Arturo. No lo movía nadie. ¿Y quién logró destruir esa posición? Ahí está Según Gabriel lo... Salazar, el general Baqueano era un militar que solo sabía. Chiquillos, ¿quién es Gabriel Salazar? Perdón, ¿quién es? Partamos con eso. Mira, no voy a responder esa porque yo les voy a poner otro ejemplo. Gabriel Salazar dice que la guerra pacífica es oligarca, donde los ricos mandan a pelear a los pobres por sus intereses mientras los ricos se quedan llenándose de plata en Santiago. Profe, José Francisco Vergara era pobre, No, es el fundador de Viña del Mar. Tenía hartas lucas para crear una ciudad y además él no solamente crea la ciudad, sino que se hace mucho más millonario porque está vendiendo los terrenos, las construcciones, tipo se hizo multimillonario. El mismo Domingo Toro Herrera es de una fortuna impresionante y les voy a contar algo. Domingo de Toro Herrera le facilita dinero al Estado de Chile para enfrentar la guerra. La deuda fue pagada décadas después. ¿Saben cuánta plata ganó en intereses de este tremendo préstamo que hizo a su fortuna personal Domingo Toro Herrera? no Calcula más o sé. menos cuánto pudo haber ganado. No sé, voy a... totalmente ignorante, no sé. Nada. Nada, nunca cobró un centavo de impuestos, de intereses. Nunca se le devolvió la misma plata que él prestó. Imagínate. Aparte de eso, crea el batallón Chacabuco, pelea y resulta gravemente herido el 13 de enero de 1881 y aún así sigue peleando. Y además era diputado en ejercicio. Es el único diputado en la historia de Chile herido en una guerra internacional defendiendo a la patria. Como él, tenemos el regimiento Esmeralda, el famoso regimiento de los cuicos, de los ricos. Más de 700 personas de las clases altas de Santiago formaron esa unidad y se fueron a pelear como cualquier otro hijo vecino. El batallón Victoria, lo mismo, Victoria era, como decir hoy día, la dehesa, como decir, no sé, Vitacura, y también forman una unidad con casi 700 hijos de estos ricos y se van a la guerra. Es el mayor ejemplo de unidad nacional, la guerra del Pacífico, en la historia de Chile republicano. Claro. Pero este Salazar dice que no, que ahí está la guerra de clases, que los ricos mandan a los Que pobres. eran puros Por, pobres. por favor, entonces, Puro roto, hoy, puro lumpen el y que estaba peleando y los cuicos estaban en Santiago. Eso era, en resumen, lo que dice claro, Salazar. resulta que la gente que sabe leer y escribir era muy poco. Y los oficiales tienen que saber leer y escribir. Y los oficiales entonces tienen instrucción. Y especialmente los batallones cívicos, que son civiles que visten uniforme y van a la guerra, también sabían leer y escribir, si no, no podían tener mando. Desde cabo en adelante tenían la obligación de leer y escribir. De lo contrario, no podían tener mando. Más encima van los bomberos. Y yo la otra vez te explicaba en el primer programa que hicimos. Los bomberos son distintos a los bomberos de hoy día en cuanto a el estrato social. Los bomberos eran de alta sociedad. Y los bomberos también se van a la guerra. De hecho, Domingo era bombero, el cura Machán Pereira era bombero, tenemos una cantidad impresionante de bomberos. El último que disparó el cañonazo en la Esmeralda, el guardián Riquelme, era bombero, porque para ser bombero en aquella época tenías que ser de esta sociedad porque era muy caro ser bombero. Prácticamente todos los oficiales del Chacabuco, la unidad que creó Domingo, eran bomberos de la primera compañía del Cuerpo Bombero de Santiago. Otros como su hermano, que eran de artillería, Afonso participó en la artillería, también era bombero de la primera compañía, y son muchos los bomberos que van a la guerra y son ricos, que tienen fortuna, pero se van a defender a la patria sin eh, obtener ningún beneficio más que la satisfacción de defenderla. Así que vuelvo a preguntar, ¿quién es Gabriel Salazar? Un aparecido que lo nombró su compañera, la comandante Claudia, que fue después, bueno, fue la llamada presidenta Bachelet, pero en los tiempos que ellos pertenecían a un grupo terrorista, eran cargos que tenían
y después cuando la señora es presidenta lo nombró Premio Nacional de Historia. ¿Quién lo conocía antes de eso? ¿Tú habías leído algún libro o habías escuchado a Salazar antes que lo nombrara el Premio Nacional de Historia? Bueno, era muy chico, pero no, Salazar es Nadie lo bastante moderno. conocía, nadie lo conocía. Y más encima, al darle el Premio Nacional de Historia, le dan una pensión de por vida. Una buena forma de ayudar al amigo, al comandante. Así que El que era conocido, no sé si a usted le suena, Sergio Grés. O sea, era conocido dentro de los círculos, un comunista, sí, la comunista. mancha maldita. Sí. Claro, claro, él Te voy a era comentar el. una anécdota de Sergio Grés, que yo lo conozco en persona. Ya, Don Sergio Grés, siendo director del Museo de Jaén de Cuyamaquena, bajo su administración se perdió de la caja fuerte un tintero del propio Jaén de Cuyamaquena. Eso todavía está en investigación ya hace como 20 años, ¿ya? Pero esa no es la anécdota. La anécdota es la siguiente. Él es director en ese momento del Museo de Jaén de Cuyamaquena e inicia el 2006, si no me equivoco, la campaña para la devolución del Huáscar a los peruanos. Y la creó en Perú, en Lima. Siendo director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Maquena en Santiago de Chile, inicia una campaña para que nosotros les entreguemos el Huáscar a los peruanos. Mira qué patriota el hombre. claro que sí. Mire, don Marcelo, yo cuando escucho, insisto, cuando usted estaba hablando de la batalla de Los Ángeles, no de Los Ángeles, California, eh, Ángeles Perú. claro, claro. Es interesante porque yo tengo entendido que en esa batalla que no eran 100 personas, eran varios miles los que estaban peleando en un Sí, lugar pues. bastante conflictivo. Baquedano, tengo entendido que el parte de muertos era entre 50 y 75 hombres. Entonces, Bajísimo. cuando yo escucho, y claro, y cuando yo escucho de personas que dicen, no, que era un general arrebatado, se tiraba con todo, no hacía caso No. a nadie, era penca, era un Ese fue mediocre. Encina. Ese es el legado de Encina. Claro, entonces yo cuando veo estas batallas, a mí yo digo, no, ¿cómo un general penca con varios miles de hombres al mando, se enfrenta también en un lugar sumamente complicado a otros varios miles de hombres del ejército peruano y solamente mueren 50 o 75 Oye, hombres? la batalla de Tacna, la batalla de Morro de Arica, por favor, revísala. Son menos de 500 muertos. Claro, Y resulta que el enemigo en Tacna no estaba esperando. Tenían ametralladoras, cañones, estaban ocultos, estaban en alturas, en distintos cerritos escondidos, nosotros no los podíamos ver. Y tenemos que haber tenido miles de muertos. Revisen los resultados. Y lo otro, Tacna tiene una línea defensiva, tiene cerros, y el general Baquedano efectivamente atacaba de frente, pero atacaba de frente en forma escalonada y además separado por horas, no por horas, por tema temporal. Por ejemplo, te mandaba por ejemplo, el área izquierda nuestra, mandaba la Esmeralda, seguido mandaba a otra unidad como a la media hora. Entonces va debilitando al enemigo en la parte que está atacando y va mandando refuerzos en oleadas. Eso es estrategia. Eso lo hizo en Chorrillo, en Miraflores, en Tacna, por supuesto, y al final terminamos destruyendo al enemigo porque se debilitaban y tenían que ir a reforzar esa parte de acá y por el otro lado entonces mandaba otra oleada y les terminamos ganando. Además, ocupaba el orden disperso o guerra de guerrillas. No es que los soldados fueran caminando de frente. Tú te imaginarás si el enemigo tiene cañones y más de 26 ametralladoras que eran terribles, iban a barrer con todos los que venían por delante. Entonces, el orden disperso es que no van todos en grupo, se van separando, van avanzando, pero se van separando, siempre con un objetivo que es las posiciones enemigas. Pero también, si es necesario tirarse al suelo o guarecerse detrás de una roca o tirarse a una trinchera y seguir avanzando, lo van a hacer. Esta gente, como Encina y como otros ignorantes, partiendo por Salazar,
eh, piensan que iban pecho al frente con el sistema de cuadros que uno ve en las batallas de la independencia. Sí, Ya, esos sistemas de cuadros, que casi lo ocupamos nosotros, fueron desechados y se ocupa, gracias a Diego de Almeida y Ricardo Santa Cruz, se ocupa el orden disperso. De lo contrario, te voy a explicar, el orden de cuadros, que es como esta forma, y van todos así avanzando, era porque las armas de esa época, de la época de la independencia, tenían alcance de 100 metros. No tenían cañones estriados, o sea, la bala salía por cualquier lado, y por eso disparan en bloque. La bala algo le va a pegar, ¿ya? Y saturan, pero era para armas de corta distancia. Cuando tú tienes un fusil Peabody, Martini Henry, peruano, traficado desde Turquía a Estados Unidos, Panamá y Panamá al Callao, en 20.000 unidades, y que tiene un alcance de 3 kilómetros, tú comprenderás que el sistema de cuadros no funciona. Y si hubiera hecho efectivamente eso, como dicen los hombres, todos hacia adelante, sin ningún tipo de estrategia, la mortandad hubiera sido pero inmensa, quizás no hubieran matado a toda la gente. Más el uso de las ametralladoras, con más o menos 500 tiros por minuto. Una ametralladora, 500 tiros por minuto, que saturan todo. Y tenían varios modelos de ametralladora. Aparte de la Caltrin estaba la Garner, que era muy buena, que tenía muy buena precisión. Y tener la otra que satura todo, que es la famosa Gatling. Había una holandesa, estaba la Claxton, que se ocupó en Chorrillos, que es de calibre 25 milímetros, amigo mío, que es inmensa. Eh, por lo tanto, hay que entender las estrategias que general Baquedano, pero comprenderlas como eran realmente. Y para eso hay que saber cómo el general Baquedano atacaba. Insisto, si bien era de frente, se hacía por oleadas y con una diferencia de tiempo, con tal de que pudieran recibir refuerzos. Y era una tras otra tras otra. O sea, vamos destruyendo al enemigo, pero vamos ocupando las condiciones del terreno. Revisa todas las bajas, y yo invito a los amigos que a mí no me crean una palabra que les digo, yo siempre lo digo, no me crean. Los partes oficiales están hoy día en línea. Pueden bajar Pascual Amado Moreno, pueden bajar varios libros como las 4 campañas de Francisco Machuca, pueden meterse a Wikipedia, revisen en Wikipedia, pongan, ahora si quieren, bajas chilenas versus bajas enemigas en la batalla de Tacna. Y se van a sorprender, más encima porque nosotros estamos atacando y estamos atravesando el desierto, un páramo impresionante. Yo estuve ahí, a mí no me lo cuenta nadie. Vean mi fotografía en mis redes sociales. Estamos atravesando un desierto, días caminando, agotados, con poca agua, poca comida y durmiendo sobre la arena, pues viejo. Viejo de historia, perdón. Durmiendo, sorry, me emocioné. Durmiendo sobre la arena cuando tienes que levantarte a pelear. O sea, y el enemigo está cansadito, está comido, han bebido suficientemente agua, no han hecho mucho ejercicio, o sea, no han gastado energía, están pochitos, como dicen en el campo. Ya, y además encima tienen defensa de cañones y ametralladores y fusilería, y nosotros les ganamos igual, con una baja realmente mínimas. Chorrillo y Miraflores lo mismo. Vean, vean, y ahí en Chorrillo y Miraflores, acuérdense, y en el Morro de Arica ocuparon minas antipersonales. sí, sí. Además, entonces, si uno ve los resultados, nos estamos dando cuenta que quienes han proferido estas mentiras sobre Baqueano tienen una intención. Ahora vamos a conocer cuál es la intención. Y aquí va a quedar todo claro. Encina está emparentado con José Francisco Vergara. Y la odiosidad de Vergara hacia el mundo militar la heredó Encina. Acuérdate que trata a General Baqueano de enquilosado mental, y a William Rebolledo lo trata de alcohólico y que tenía enfermedades venéreas. ¿Ya? ¿Tú sabes cuánta gente, una vez que la gente se enfermaba, se contagiaba con una enfermedad venérea, si llegaban a viejos? No, No, porque no. además los tratamientos eran tremendos, lo hacían con mercurio. O sea, terminaban envenenándote con mercurio o te O mataban sea, la era enfermedad o te peor. mataban mercurio. Claro, claro. Pero Juan William Rebolledo murió en 1910, a avanzada edad.
Entonces jamás estuvo enfermo con enfermedad venérea, que además, ¿de dónde sacaron eso? Nadie sabe. Después que era alcohólico, no hay ningún registro, no hay nada que diga. El almirante Juan Gran Rubio fue encontrado en una, no sé, por taberna, tirado de guata en el suelo, en una sequía, o hizo un escándalo en una celebración de sociedad. Jamás, nunca. Era súper respetado, súper querido. No hay prueba en contra, todo lo contrario, y lo mismo que yo le digo a Salazar. Cuando él dice que se mandaban a los soldados obligados a la guerra, que se hacían levas forzosas, muéstreme un documento, por favor, uno que diga eso. Yo esto se lo dije hace más de 10 años, todavía estoy esperando. Y a muchos otros historiadores ahí de poca monta que de repente aparecen y dicen, no, si las levas forzosas existían. Claro, las levas forzosas se ocupaban en la guerra civil del 91, pero no en Sí, la guerra del Pacífico. sí, 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 sí. Eso Mire, está más que claro. don Marcelo, quiero hacer dos acotaciones. La primera acotación, muchas gracias a Rodrigo Quesada, que no le pude agradecer de antes. Ah, Le dice, Rodrigo, muy buen programa como siempre, muchas gracias. Y abajo, le agradezco mucho a Rodrigo Quesada. Y justamente abajo, nuestra querida moderadora Tomasita Torquemada está diciendo que dejen su likes y compartan. Yo lo único que les pido, por favor, dejen su like, porque los likes permiten que llegue a más gente. Y si llegamos a más gente, podemos lograr cambiar de pensamiento sí. a muchas personas sobre el general Baquedano y sobre todo sobre la verdadera historia de Chile. Oye, ¿Ya? no solamente dejen like, también dejen opiniones. Claro, por Tómense el supuesto. tiempo, porque también estos algoritmos toman el asunto cuando ustedes opinan. Dejen un saludo por último, digan me gustó estos temas, pero Sí, díganlo en palabras también, aparte de ponerle me gusta, porque de esa manera vamos apoyando, lo digo también para este programa y para los míos también. Apoyen de otra manera también, que no solamente con el like, porque es tan frío que te pongan ahí un dedito. También opinen, demuéstrenos que lo que hacemos es importante para ustedes. mire, don Marcelo, justamente hay 140 personas, podrá, después de acabarse el directo, esas 140 personas escribir cualquier cosa, obviamente referente al directo, como estuvo bueno, muchas gracias, cuestiones de eso, también funciona así. Mientras más comentarios, YouTube lo Exacto. recomienda más. Por eso digo, escriban, dejen su comentario, dejen una palabra de apoyo, piensen, o sea, háganos sentir que lo que estamos haciendo vale la pena. Mire, volviendo a al personaje de Baquedano, tengo una muletilla con respecto a la palabra cuestión. Al personaje de Baquedano, hay mucha historia que dice que se llevó pésimo con Erasmo Escala. ¿Qué diría usted? Mira, no creo porque Ramos Cara lo tuvo bajo su mando. Todo lo contrario, se llevaron bastante bien. Eh, Baquedano fue muy responsable respecto al mando. Él sabía obedecer, pero también se sabía obedecer. O sea, es importante en esa época pensar en la escala que había, ¿ya? En lo que es el respeto hacia lo oficial superior, pero también él ejercía su respeto de los inferiores hacia él. Y fue, yo creo, una sorpresa para Baquedano que lo nombraran comandante en jefe, estoy seguro. Pero él, en intendencia del ejército, lo hizo espectacular. Lo hizo bien en todos los cargos que tuvo. Él demostró una muy buena ejecución en el mando. Y eso demuestra entonces que además que era un buen estratega, porque si tú no eres un buen estratega en este tipo de cosas, menos lo vas a hacer en el combate. O sea, donde él estuvo, mira, hay una anécdota muy simpática que tiene que ver con los médicos y con la gente de bagajes. Él está haciendo una revista y la gente de bagajes, cuando él llega donde están estos tipos, estaban sentados, echados, igual como uno ve en las películas gringas de repente, ¿eh? Que llega el jefe y no lo pesca. Claro. Y Baquedano los queda mirando, saluda, no le devuelven el saludo, siendo general, y ellos tenían, los de bagaje tenían grados, ya igual que los médicos. Al ver esta falta de respeto, él les quita los grados, no pudieron ocupar más grados. Y a los médicos les pasó lo mismo, que también en un momento determinado no lo pescaron y chao grados para los médicos. Chao, o sea, los otros fueron Bueno, castigados,
les dieron más instrucción, los hicieron participar como los de bagaje, son los que te están entregando el agua, te entregan la munición, te reponen el arma, te entregan los uniformes, y generalmente se salvan de hacer ejercicio, él los manda a hacer ejercicio igual que los demás. Ahí les enseñó que la flojera no iba con él. Y a los médicos, como te digo, les quitó el grado. Desde esa época los médicos no tuvieron más grado. Lo recuperaron décadas después, ya con el tema prusiano. Pero por mucho tiempo los médicos solamente llevan su insignia de médico, nada más. Así que eh, con, con su estado mayor se llevó espectacularmente bien, salvo, como te digo, la situación que ahora se los voy a explicar por qué Encina le tenía mala. Cuando muere Rafael Sotomayor, es nombrado José Francisco Vergara en el grado de ministro de la Guerra. Y él propone un plan de ataque sobre Tacna. Y la verdad que Baquedano y todo el Estado Mayor lo consideró ridículo porque era un pésimo plan de ataque. Y te lo voy a resumir muy sencillo. Tú tienes montañas, cerros, vienes de una parte llana y él decide atacar por los costados y atacar por la espalda, ¿ya? Iniciar el avance por los costados, atravesar montañas, cerros, quebradas y atacar al enemigo por la espalda. Mientras tanto, el enemigo está en una fila completa, está defendido por cañones, caballería, artillería en general. ¿Y cuál era el problema? El atacar de esa manera tú no podías llevar ni artillería ni caballería. Entonces sería solamente infantería. Y el enemigo, que estaba muy bien posicionado, podía girar sus cañones, podía inmediatamente atacar y de esa infantería había que quedar destruida. Además, el esfuerzo de no ser descubierto y estar subiendo y bajando quebradas y todo, imagínate, era un esfuerzo demasiado grande. ¿Y qué ocurría con eso? Quedaba desprotegido el Estado Mayor y quedaba desprotegida la caballería y la artillería. Y podían recibir un ataque frontal de parte del enemigo. O sea, no era posible. Y el general Baquedano se lo dice de buena manera y Vergara no entiende razones y empieza a imponerse. Y termina diciendo que él, como ministro de la guerra, representa al presidente de la República y por lo tanto se va a hacer lo que él diga y golpea la mesa. El tema es que el general Baquedano le dijo: sí, pero el general acá soy yo. El jefe soy yo. Y fue secundado por todo el Estado Mayor, tanto Ejército como Marina. Porque acordemos que está Patricio Lynch metido ahí y Patricio Lynch era marino. Y se hace el plan de ataque de Baquedano y resultó una victoria bastante buena. ¿Tú sabes qué canallada hizo Vergara? No, no sé. Mandó un correo al presidente de la República diciendo que habíamos perdido en Tacna. Un telegrama, perdón, no un correo. Un telegrama diciendo que habíamos perdido en Tacna. Eso está registrado. Eso provocó un enojo de la población, provocó un enojo, por supuesto, en el gobierno, y se inician todas las acciones en contra de Baquedano cuando se dan cuenta que al final fue una victoria y tienen que desdecirse de toda esta canalla que hizo Vergara. ¿Cómo mandas un mensaje, un telegrama avisando que perdiste cuando el general Baquedano había ganado? Entonces el tipo tenía problemas mentales. Baquedano, antes de iniciar la batalla de Tacna, hace algo que yo creo que lo hizo de picado por las faltas de inteligencia de Vergara, y Vergara estaba a cargo de toda la caballería. Y Baquedano le puso la espía encima, la bota encima, y le quitó el mando de la caballería y lo dejó solamente a cargo del granadero a caballo. Antes era jefe del granadero a caballo, del caballero de Yungay y cazadores a caballo. Ahora solamente de una pura unidad de caballería. Eso también le dolió a Vergara. Y Vergara, que yo lo adoraba antes, vuelvo a insistir, a todos nos pasa que tenemos una visión que nos han enseñado y después cuando uno va estudiando, investigando, que es Se muy cae el importante la personaje. investigación, te vas dando cuenta de la verdad y vas comparando y hay un tema que hay que evolucionar respecto a esta forma de comprender a los personajes. Y ahí también yo creía, lo mismo que yo había leído que tú decías, que la gente piensa que Baqueano era prácticamente un lerdo, que era un tonto, que era una persona que mandaba a la muerte a todo.
y me doy cuenta que es una persona completamente distinta. Pero ese es el esfuerzo de la investigación, del estudio. Por eso yo le digo a los amigos que nos están siguiendo, a mí no me crean, investiguen. Hoy día está la internet a la mano, pueden hacer el ejercicio. Wikipedia está media contaminada con los peruanos, pero se preocupan de los cuadros, al menos en general, de dejarlos bien. Comparen las bajas peruanas y chilenas, comparen las bajas bajo el mando de Baquedano, del ejército chileno, y se van a dar cuenta que es muy poco. Es más, las grandes bajas no las tenemos bajo el mando de Baquedano, las tenemos por las enfermedades. Por ejemplo, una vez que ocupamos Lima, la inacción, tener pocas tropas y mandarlas a lugares donde se pasaban enfermando, esa responsabilidad de Vergara. Muchos soldados nuestros murieron producto de enfermedades en territorio peruano. Disentería, cólera, fiebres tropicales, viruela en general. Eso nos mató más gente que las víctimas que tuvimos en las batallas. Era impresionante. Sí. Y de eso no se habla. ¿Por qué? Porque el mundo político se demoraba en tomar acciones. Se demoraba, imagínate que, a ver, de la ocupación de Calama, pasan meses para acciones como fue Desembarco Pisagua, Pampa Germania, Dolores y Tarapacá. O sea, del 23 de marzo al 2 de noviembre. Y así en general. Y lo mismo desde cuando estuvimos, no sé, de Tarapacá, después saltamos a Tacna. Del 27 de noviembre pasamos al 26 de mayo del 80. Arica fue el 7 de junio, y de ahí pasamos a Chorrillos y Miraflores recién el 13 y 15 de enero. O sea, hay mucho descontento y muchas enfermedades que atacaron a nuestras tropas por falta de inacción. Pero eso no fue la culpa de Baquedano, esa fue culpa del mundo político que no lo dejaba actuar. Claro. Así que Baquedano fue un tremendo héroe. Bueno, Encina recibe toda esta mala onda de Vergara y lo plasma en su obra, y hablaba mal de todos los militares. Militares, ojo, lean la obra de Encina bien y se dan cuenta que siempre está aporreando a los militares y a los marinos. Siempre. Ahí justamente lo expliqué a Jacqueline. Encina es pariente de Vergara. Vergara odiaba a los militares, odiaba a Baquedano, odiaba a William Rebolledo en Claro. general, Le tenía mal, y los calumniaba constantemente. les tenía De hecho, mala. voy a comentar, el Cochrane, buque blindado chileno, en un momento determinado lo ocupó como buque carbonero. Nosotros teníamos transporte como Matías Cousiño para transportar carbón. Él hizo que un buque de guerra, de los más importantes que teníamos, fuera para transportar carbón, dejando sus labores de custodio de los puertos, tanto ocupados como puertos chilenos. ¿Te parece lógico, profesor? No. Ya está registrado. Entonces, este personaje Encina lo que hace en el fondo es una apología al odio de su pariente, eh, ya se bueno, y aparte que plagió a Barro Arana, o sea, ¿para qué te digo? Miren, para mí es bastante, bueno, usted ya lo respondió, pero lo hago en forma de resumen. Para mí es bastante absurdo que consideren a Baquedano como un general, en buen chileno, penca, malo, mediocre y todo eso, teniendo primero 40 años de experiencia, porque él parte desde la Guerra de la Confederación, que surge en el año del 36, y ya para la Guerra del Pacífico tenía una cantidad de grado, era reconocido por todos para la Es un época. veterano. Claro, por supuesto. Para 1881 le dan el título de comandante en jefe del ejército, y aparte él el que se encarga, junto a Lynch, parece, con lo que es la campaña de Lima. Mira, una cosa importante, yo voy a comentar algo que me tiene muy molesto, ¿eh? Hace poco nosotros vimos que el monumento a Baquedano no volvió a la Plaza Baquedano, y una parte del monumento fue instalado en el Museo Militar. Yo estuve en la Plaza Baquedano, tú sabes, estuve defendiendo la memoria de Baquedano.
muchos otros chilenos también lo hicieron. Y cuando lo sacaron entre gallos y medianoche, sin ningún honor militar como corresponde a un general de la República, es su monumento. Después sacaron a soldados desconocidos también en la noche. También Ujú. estuvimos ahí con nuestros estandartes del museo y varios voluntarios y fuimos atacados por los orcos. No entiendo por qué el monumento Baquedano, que es público, que no fue instalado por el ejército, no fue instalado por un gobierno. El año 1928, el pueblo entero chileno, muchos de ellos veteranos de la guerra, donaron dinero para crearle el monumento para que lo recordáramos por el gran general que fue. Y de pronto no es defendido, bajo ningún punto de vista fue defendido, ni custodiado. Eh, lo mismo que pasa con un monumento en la Alameda, lo de la Concepción, que está botado, todo rayado. Disculpe, estoy a 2 cuadras del monumento y está botado y se supone que el juramento de la bandera nace por lo de la Concepción, ¿verdad? Ujú. Resulta que el monumento, de pronto me entero que hay una ceremonia que se hizo a puertas cerradas, donde se inaugura la instalación del monumento baquedano en el Museo Militar. ¿Por qué? Yo defendía el monumento y muchos otros chilenos civiles defendimos el monumento. ¿Por qué está en el Museo Militar y no está, por ejemplo, en el Parque Bicentenario de Vitacura? ¿O en el Parque Intercomunal de la Reina? ¿O en otro lugar público de acceso liberado y en todo momento de cualquier ciudadano? ¿Por qué? ¿Por qué el ejército hace una ceremonia de inauguración a puerta cerrada y no invita al mundo civil? Si fue el mundo civil el que creó y compró y instaló el monumento. ¿Por qué además se instala parte del monumento y no todo el monumento? Quitándole toda esta investidura y esta pomposidad que tiene desde la visión del autor, de la altura, de la majestuosidad que tiene la altura de Baquedano arriba de su caballo de diamante sobre esta base. ¿Quién les da ellos la atribución de quedarse con un monumento que es de todos nosotros y que ahora cuando el museo esté cerrado tú tienes que quedarte con la gana de ir a verlo? O bien, si va, el beneficio para el museo es que van contando con visitas. ¿Por qué no lo instalaron en la escuela militar por último o en la academia de guerra? Si no lo defendieron, ¿por qué se quedaron con él? Claro. Mire, don Marcelo, acá parece que hay alguien que desea fuentes directas, parece que quiere leer a profundo sobre Baquedano, que es Retrofútbol, que nos está pidiendo fuentes. ¿Podríamos darle el libro que mostró al inicio? El libro está en memoria chilena también. Sí. Corona Fúnebre, 1897. Además, les recomiendo las 4 campañas de la Guerra del Pacífico de Francisco Machuca, la Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, léanse José Toribio Medina y también mi campaña en Perú de Justo de Rosales. Además de Pascual Ahumada Moreno, que hay, si no me equivoco, 7 de los 8 tomos ya están digitalizados. También todo eso lo puedes sacar de internet. Y son 8 tomos desde 1884 a 1892. Y Pascual Ahumada Moreno recupera y recaba y compila toda la información de la prensa chilena, peruana, boliviana, extranjera. Y además, partes oficiales, todos los partes oficiales de Chile, Perú y Bolivia, y tú puedes ir comparando las acciones con los partes chilenos, peruanos y bolivianos, según su caso. Claro. Y ahí sale la biografía de Baquedano, salen los partes oficiales, salen las batallas de Baquedano, sale todo. No solo Baquedano, de todos los oficiales chilenos, peruanos y bolivianos. Así que fuentes las damos, a diferencia de los baraditianos, que hablan sin saber, nosotros sí tenemos fuentes. Usan Wikipedia y muchas de sus fuentes que no existen. Además, esa es Bueno, una gran diferencia. mire, acá justamente para ir terminando de hablar de Baquedano en la Guerra del Pacífico, que es sumamente extenso y obviamente en un programa no se alcanza, fue un gran general, fue un gran estratega, no Lo fue fue. un toro loco que se lanzaba así sin rumbo y mandaba a morir a todos sus soldados, al contrario, era un hombre, un estratega de alto nivel.
Además era un hombre, detesto esta palabra porque es muy progre, pero era un hombre bastante humano, bastante cercano a sus ¿sí? soldados. No era el típico general que se sentaba en la tienda a como 20 kilómetros del conflicto y veía cómo morían sus hombres. Era un hombre que Y estaba en daba, primera línea. profe, y daba oportunidades. Cuando se equivocaba alguien, él le daba oportunidades. Y te voy a comentar algo más. Cuando murió Baquedano, él no se casó ni tuvo descendencia. Pero su fortuna, una gran parte de la fortuna, él la repartió entre todos los soldados que lucharon bajo su mando. Eso es otro tema que tú hablas del humano. Cada soldado que luchó cuando él fue general recibió una porción de su herencia, que era inmensa. Porque él, además de ser un hombre de fortuna, él criaba caballos y le fue muy bien con sus criaderos de caballos. Además de los premios que le dio Chile, que él recibió el reconocimiento de comandante en jefe, a pesar de estar retirado, de comandante en jefe activo. Imagínate el tremendo honor. Así que él además se preocupó de su gente después de morir. Les dejó su fortuna. ¿Quién hace eso? Nadie, A nadie, mí me muy gustaría poco. que Farca me viniera a ayudar, po. A mí igual. Miren, es interesante porque saliendo al Baquedano político, porque si bien no fue un político como uno pensaría del típico Ojo, político que tenemos, ojo, fue congresista, sí, sí, ojo sí, con eso, pero me y refiero a los defendió, hombres de carrera política, a los hombres que están pululando en la política, pero eternamente, a los pero que es que nacen en la política. esta es una diferencia. Él, igual que Domingo Toro Herrera, fueron políticos, pero fueron políticos que sirvieron al país, Sí, no se sirvieron del país. claro, claro. Y justamente él en 1881 fue nombrado por el Partido Conservador como candidato presidencial en contra de Domingo Santa María. Y yo tengo entendido que Domingo Santa María, cuando escuchó que Baquedano iba a ser su contraparte, literalmente Domingo de Santa María dijo, Su contendor, chuta, sí, eso, perdón, chuta, perdí, ya perdí, porque este hombre es demasiado popular. lo Pero, era. ¿qué es lo Y que de pasó hecho, con Baquedano? ¿Por qué no ganó la que, presidencia? porque no era ambicioso. Él, la verdad, que no quería ser presidente, lo postularon, pero él no quería ser presidente. Pero acuérdate que sí fue presidente después de 1891. Claro, y a Le eso gusta a quien voy. le guste, era tan transparente y reunía las confianzas de todos que tanto el gobierno, que había perdido ya el caso de Balmaceda, de entrega el mando del gobierno, y los que ganaron también acceden a que sea Baquedano el presidente por un par de días. O sea, sí fue presidente de Chile, le gusta a quien le guste, además de general de la República, fue presidente de Chile. Claro que sí. Pero justamente yo tengo entendido, según lo que yo he leído, de que si bien fue nominado por el Partido Conservador, estaba ganando su buen porcentaje de gente que estaba adheriéndose a la candidatura de él, pero el Partido Nacional, que hoy día podría ser la centro derecha, le jugó una chanchada y no lo apoyó. Cuéntame una nueva. Claro, el Partido Nacional en esa época podría ser hoy en día el Chile Vamos, una cuestión así, Claro, escuchando todo lo que decían los liberales. o RN. Claro, claro, una cuestión Por eso así. digo, cuéntame una nueva respecto a las traiciones que están haciendo. Si nosotros ganamos, discúlpame que te cambie el tema, pero si nosotros ganamos el rechazo, ¿por qué RN y la UDI hoy día están negociando con un gobierno que perdió a nombre de nosotros, si yo no les he autorizado y tú tampoco? Y lamentablemente esas chanchadas, esas canalladas parece que son históricas. Pero la verdad, en estricto rigor, Baquedano no quería ser presidente. Nunca estuvo en su fuero ser presidente. Por eso no lo peleó. Cuando le hicieron la chanchada, él no peleó. Él ya pasó. Porque no Mire, estaba en solamente, él. justamente acá Fernando Kurt, muchas gracias, estimado, me dice otra vez la derecha traidora y cobarde. Acá en Chile, Sí, yo diría que murió Portales y dejó de existir derecha. Ya nunca existió derecha, siempre era una derecha cobarde, pusilánime, amarilla, traicionera. Había gente de derecha que era de derecha, por respetaba sus ideales, sí. eran patriotas, no se vendían, No, pero hoy día están caducos. Ese es el problema, que hoy día los políticos están caducos, están claro, preocupados de lo que reciben, y lo peor de todo, que me gustaría saber qué otros beneficios están recibiendo, porque
Piñera, a mi juicio, debería estar preso por todo el daño que le hizo al país. Me Y traiciona nada, la patria. pero completo, y no le ha pasado nada. Bachelet con el tema de la inmigración desenfrenada debería asumir lo mismo, más encima con el tema del maremoto que mató más de 500 personas. Sí, Se la sacó jabonada, barata. se demostró que no era doctora ni cirujano, y entonces, ¿por qué no hay nadie preso en la Universidad de Chile por haberle dado un título que ella no tiene? Porque ella reconoció en Alemania que no salió ni siquiera de enfermera. Entonces, ¿por qué no hay acciones en contra de ella? ¿Por qué no hay acciones con la ministra que tenemos hoy día, fabulosa, ministra que le debe a la Municipalidad de Santiago 21.000 millones de pesos? Y tantas otras cosas que hemos visto que la derecha ha permitido. Por eso, amigos, no hablemos más de derecha. Cuando nos queramos hacer un referente, hablemos de patriotas. Los patriotas son los que valemos hoy día. Claro que sí. Justamente también Baquedano, tengo entendido que fue senador Sí, por pues, Santiago. sí. Sí, Y lo hizo bastante bien. Y era e muy querido. independiente. Exacto. La Pero bancada de él, los conservadores, pero independiente. O sea, era un hombre que no tampoco veía los partidos políticos con bastante con un cierto desdén, yo creo. Yo no sé lo que pensaba Quedano, pero para mantenerse independiente, pero con sus convicciones cercanas al Partido Conservador, además de, como usted decía, profundamente católico, sí, pero siempre él se mostraba como alejado de la política institucional, estaba sí. participando como senador, después en el 86, 87, 86 fue las elecciones parlamentarias, fue por Colchagua, por la sexta región parece. Claro, pero Eh, él pensaba en el progreso del país. Las leyes claro, que defendía era que tenía que ver con tema agrícola, que tenía que ver con protección social, que tenía que ver con el reconocimiento de los veteranos 79 también. claro que ¿Te sí, das cuenta? Por lo claro tanto, que es que sí. eran políticos como Domingo Torrera que se preocupaban del beneficio del país, de hacerlo progresar, por ejemplo, a través del tren. El tren Ujú. llevaba progreso, por eso Domingo constantemente luchaba porque el tren se extendiera tanto al sur como al norte. Y no estaba equivocado, lo hizo muy bien. Se Eh, preocupaba y se ocupaba. No sí, es pues, como estos políticos de hoy en día que ni siquiera se se preocupan, despreocupan y lo se único que hacen despreocupan. es, claro, y además, más de culpar, lo que estamos viviendo hoy día en el Congreso Nacional, perdón, o sea, gente que está luchando por sus derechos menstruales y de aborto cuando ni siquiera tienen esa capacidad, yo no encuentro asombroso. Oiga, yo Va a tengo, llegar demanda. no, si no va a pasar nada. Mire, yo le voy a comentar algo. Muchas gracias, Jackie. Me dice saludos, viejito. Le agradezco mucho a usted, Jackie67, por aportar al canal y por estar siempre con este canal. Muchas gracias. Eh, no, es muy grosero lo que voy a decir. Este canal es family friendly, es bastante escolar, pero, pero se lo voy a escribir a su WhatsApp y usted ahí va, va a Sí, no hay escuchar problema. que me lo comentó alguien. Mire, la guerra civil de 1891 fue mucho más sangrienta, fue mucho más brutal. Los chilenos tenemos esas características que somos sanguinarios con nosotros mismos. Eh, Contra eh, nosotros mismos, sí. claro, claro, por supuesto, la guerra civil del 51 y del 59 costó muchas más vidas que la misma guerra de la Independencia. independencia. Sí, pues. Bueno, la guerra civil del 91 costó más guerras, o sea, más vidas, Que la guerra del que en Pacífico. 8 meses. En 8 meses, que 6 años de guerra contra tres naciones, Sí, la guerra del Pacífico. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, no voy a caer, o sea, no vamos a explicar, porque vamos a demorarnos mucho en el sentido de la guerra civil de 1891, el conflicto voy a hacer yo un directo, no sé si usted quiera algún día hacer un directo sobre la guerra civil de 1891, que está muy mal contada. Sí. Ponen prácticamente a los congresistas como una especie de héroe y Balmaceda como una especie de tirano. Y la, No, y lo peor, peleó el ejército contra la armada. Eso es lo que dicen. sí, Qué absurdo. Qué cosa más absurda. O sea, los buques que hundieron, la Lynch que hundió al Blanco Encalada, tiene que haber sido un tanque o tiene que haber sido un marciano, po. Porque si claro, fuera ejército contra la armada, ¿cómo es posible entonces que el buque insignia de los congresistas haya sido hundido en el mar por un torpeo? O sea, nos mandaron los marcianos. claro.
No, es que lo que pasó es que yo creo que tiraron una roca o sea, claro, un peñascaso y se hundió. Oye, le tiraron la lacrimógena ¿tú sabes quién? Po? ¡Ah! Y le rebotó. La Ya, lacrimógena que nunca fue lacrimógena. sí, pues. ¿Sí? Muchas gracias, Gustavo Acuña. Dice, un patriota ama a su país como respeta a los patriotas de otros países. No es lo mismo que ser nacionalista. Patriota es el término. Patriota, y la verdad que Patriota. con un poquito de nacionalismo no es malo, ¿eh? Claro, es que cuando se cae el nacionalismo se mezcla con ese chauvinismo de que todos los demás son escoria menos nosotros. Ahí ya... Claro. Pero Ahí, nosotros somos una nación, somos patriotas, somos un país. Y lo que yo siempre digo, profe, los veteranos 79 lucharon por una bandera, un escudo, un lema, una nación, un estado, una república, unitario. mire, justamente eso es lo que quería yo decir con respecto a Baquedano. Baquedano en su época era apreciado, no voy a decir por todo Chile, pero tanto por liberales, que en esa época era la izquierda, y tanto por conservadores. O sea, pregúntanse usted hoy en día si hay algún personaje, y no estoy diciendo que porque lo apreciaban porque era amarillo y andaba por los dos bandos, no, porque era un hombre de honor, porque era un Sí. héroe, o sea, De palabra. claro, Sí. claro. Entonces, esa es la cuestión y espero que con este directo se logre por lo menos limpiar un poco la imagen de alguien que nunca se le tuvo que haber ensuciado la imagen. Bueno, yo hago la invitación. Bueno, lo que pasa es que entendamos que fue un objetivo político. Fue un objetivo, igual que Arturo Prat, para desconstruir, para destruir, para desunirnos, para decir que estábamos equivocados, que no era lo que se decía y hay que reimplantar, porque hoy día, ¿quiénes son los héroes? Chávez, Stalin, o sea, corten el deseo, pues. Claro. El chavismo, un tipo que entró prometiendo una cosa y traicionó a su país, lo condenó a lo que es hoy día. El chavismo es destrucción, es, es pobreza, es hambre. 6 millones de venezolanos tuvieron que abandonar su país, que fue un paraíso. Entonces, no, para ellos son buenos. Eh, Hoy día conversaba con esta persona que me vino a visitar temprano, que hay un presidente Mujica, Ujú. que hoy día todo el mundo lo aplaude al El uruguayo. viejito, claro, y lo aplauden, y es tan sabio, Claro, como un y te sabio. habla de la paz, te habla de la humanidad, te habla que tienes que aprovechar tu día. Y el tipo fue un sanguinario, fue un terrorista, el hombre asesinó a campesinos, fue terrible. Es como el O Petro sea, hoy en día. claro, es como el Che Guevara también para los movimientos homosexuales. O sea, lo toman como un líder y resulta que el tipo fue un genocida. Líder de la paz, pues, o sea, paz. Claro, oye, yo la otra vez veía una serie que me gusta policial y había en Francia y había un restaurante con todo el Che Guevara y estaban celebrando, me acuerdo, era como un matrimonio gay, porque hay así como, pero están investigando la muerte del pololo, que es una serie francesa policial bien entretenida. Y de repente te encontré con esta escena de este restaurante del Che Guevara y las minas que te tenían con la polera, con el gorro. Claro, claro. eh, Tú te decís, ¿cómo Francia y con movimientos sexuales con alta libertad le pueden rendir homenaje a un tipo que consideraba que el homosexual mejor era el que estaba con un brazo en la cabeza? Claro. No, sí, ¿No? es contradictorio, don Marcelo. Bueno, mire, Por eso, justamente Rodrigo, ahí está, oye, Rodrigo, súper agradecido. me pregunta, ¿qué opina don Marcelo de Pedro Aguirre Cerda? Ah, Ay, le tocó el eh, callo. claro. ¿Te quedó claro mi respuesta, no? Sin palabras. Sigamos con la guerra del Pacífico. Es que en lo que no vale la pena yo no pierdo el tiempo. Eh, bueno, ahí quedó respondido Rodrigo Quesada, lo lamento. A ver, me pregunta acá, muchas gracias, Mati Pocock. Dice,
Profe, ¿sabe dónde puede conseguir los circulares que enviaron en el gobierno militar sobre no maltratar a los detenidos? Tendrá que yo preguntarle a don Hermógenes, Sí. porque estuve yo leyendo hace En el diario poco. oficial, en el diario oficial están. Mira, ahí está respondido, pero tengo que buscar la fecha. Ya Claro, pero se lo voy a preguntar a don Hermógenes. investigación en el diario oficial lo van a encontrar. Claro, claro, porque la gente no sabe que el general Pinochet y la Junta de Gobierno mandaba circular al ejército que decía que no tenían que maltratar ni torturar a la gente ni nada de eso. O sea, el que lo pillaban con armas y seguía disparando, obviamente se le da ley marcial, pero a aquel que se rendía se le Lógico. trataba con respeto. Y bueno, la gente piensa que Pinochet era un sanguinario, una cuestión, pero como Stalin o Pol Pot, una cuestión así. Claro, no, pero no es el caso, además él no podía estar en todas, es imposible. Hay algunos que se les pasó la mano y que se demostró que se les pasó la mano, Claro, y pero hay después otros se dio cuenta. también, hay otros que andan muertos por ahí, que están cobrando sueldo y andan caminando, po. Muchas gracias, Mati. Mire, aprovechando ya que estamos por el final y yo quiero insistirle a la gente de que por favor, acá hay 169 personas y después van a verlo mucha más gente, apoyen la rifa de octubre del Museo del Pacífico Domingo Toro Herrera. Apoyen la rifa de octubre. Le doy las palabras a usted, don Marcelo. Bueno, te lo agradezco, profe. Esta es una rifa que hacemos mensualmente, es muy humilde, muy sencilla. Cada número cuesta 3.000 pesos, pero los premios son bien buenos. Ustedes se pueden dar cuenta ahí, el primer premio son 2 monedas de la Guerra del Pacífico, más billetes posteriores que tienen los rostros de nuestros héroes, entre ellos Arturo Prat. 2 monedas de plata de la Guerra del Pacífico, ojo, originales. El segundo premio es el libro que yo rescaté de Arturo Prat, que es una maravilla, que es lo que desmienta a toda esta gente que hablaba mal de Arturo Prat. Es un libro que escribió el mejor amigo de Arturo Prat en 1880, el 21 de mayo, de hecho, al año de haber simulado Arturo Prat, y nos muestra a nosotros no solamente a Arturo Prat, sino que a muchos otros héroes que han quedado en el olvido, como Carlos Conde. Entrega datos duros que muestran que Arturo Prat era tremendamente querido, valorado en la Armada, y no como estos engendros del mal han tratado de poner a Arturo Prat el día de hoy. El tercer premio son otro set de billetes, también posterior a la guerra, con retratos de Arturo Prat. Eh, Son premios bastante valiosos en su contenido y son muy interesantes por el registro, son billetes chilenos, ¿ya? Que hoy día rara vez se ven. Eh, Como digo, el número cuesta 3.000 pesos. Nos tienen que mandar un correo con la copia, eso es súper importante. Mandar un correo directo de ustedes, no del banco, con la copia de la transferencia, porque nosotros así asignamos por orden de confirmación el número que le corresponde. Por ejemplo, profe, tú compras el número 100 y me confirmas el número 100, y es, o sea, la transferencia número 100, ¿ok? Y compras 10 números. A partir de esa confirmación yo te doy los 10 números. Si viene otra persona y me dice ya yo acabo de transferir y vamos contando que es la transferencia número 110, entonces de 110 en adelante, los números que la persona compró, pero necesito que me manden el correo por la transferencia para yo poder responderle y decirle estos son tus números. Hacemos esto por un tema de orden, porque hay gente que de repente tú vas vendiendo el número 200 y te dicen ya yo quiero el 1 y el 1 fue vendido hace rato, o el 10, ¿ya? De esa manera nadie pelea, nadie se enoja y es súper bonito. La rifa se hace una vez al mes, se transmite por TikTok y YouTube. Por favor, métase en el canal de YouTube, ahí están todos los programas. eh, que Mire, ¿sabe es lo que puede hacer don museo, Marcelo? Mire, ¿sí? ¿sabe lo que puede hacer don Marcelo? Porque esto va a ser mucho más fácil para la gente. La gente de repente no los busca, no lo encuentra, escribe mal. Al terminar el directo, usted escriba un comentario y yo lo voy a fijar, Ok, ¿ya? Y entonces ahí la gente lo va a poder ver directamente. exacto. Y Pero como digo, suscríbanse. es muy sencillo, pero lo principal es que manden el correo. De lo contrario, no les podemos contestar. Hay mucha gente que se conforma, perdón, solamente con el correo del banco cuando hace la transferencia. El problema es que, no sé, pues dicen, tal persona le transfirió y tú que hay así como, y ¿cómo le puedo contestar? Bueno, es muy sencillo, manden un correo, ahí está, en los datos del post que está mostrando tú ahora, está el correo institucional,
con la copia de la transferencia, y de acuerdo a los números que compren, yo les doy los números que se les asignan. Y como te decía, una vez al mes, generalmente el último día hábil de cada mes, nosotros hacemos el lanzamiento público, o sea, se transmite por TikTok y por YouTube, y de esa manera, digamos, van aportando a esta cruzada. Y también, profe, tenemos en nuestra página web www.guerradelpacífico 1879 Flow. Los que quieran apoyarnos directamente también por esa plataforma es súper importante, lo pueden hacer. Y aunque yo prefiero, como les digo, el tema de la rifa directa, porque Flow te cobra una comisión. Ya nos sacan como, no sé, para 3.000 pesos nos sacan como 200 pesos. Hágalo directo con el banco y ayuden a la causa. ¿Dónde queda el museo? El museo, donde se pueden donar objetos, estupendo, César. Quedamos nosotros en Cienfuegos 50, esquina Erasmo Escala. Mira qué simpático, ¿eh? Ya que hablamos de General Escala. El manco, el verdadero manco de la Guerra del Pacífico era Escala. Perdió un brazo en la Guerra Civil del 51 y el otro le quedó atrofiado. Y estamos en Cienfuegos 50, letra B, esquina Erasmo Escala. Esto es a una cuadra del Metro Los Héroes. Alameda, usted entra por Cienfuegos, que es la continuación de Vergara. Entonces, Cienfuegos 50, letra B de buque o de barco. Ahí estamos. Y ojalá, César, si nos quiere donar algo maravilloso, y vas a poder ver además las cosas que nos han donado, que están todas en exhibición. Mire, la última pregunta por su debate, que yo lo vi. Estuvo muy bueno el debate que tuvo con él. Una pregunta, ¿el profesor Rueda fue a visitarlo? No le da los pantalones, no le dan las ruedas. Mire, a la gente que está acá, y le agradezco mucho que hayan estado acá en este directo. Lo único que yo les pido es que dejen su like, compartan, y cuando se acabe este directo, por favor, dejen su comentario. Aporten a este museo. O sea, son 3.000 pesos, ¿no? Eviten estar comprándose una bolsa de papas fritas, que lo único que va a hacer engordarlo, y además ni siquiera tienen sabor a papas fritas como eran antes. O cigarritos. No sé. O cigarrillo. Aportan a un museo, ¿verdad? Recuerden que el Museo de la Memoria, donde mienten descaradamente, recibe plata del Estado. Este museo no recibe plata de nadie. Recibe 2.300 millones de pesos al año. Claro. Plata de todos nosotros. Y nosotros recibimos 0, siendo el único museo de la Guerra del Pacífico en Chile. Único museo. Ni el ejército tiene un museo de la Guerra del Pacífico. Tiene salones, o el Museo del Sitio de Arica, que solamente habla del Morro de Arica. Nosotros tenemos el único museo, además patriota, dedicado a la Guerra del Pacífico. Si se quieren hacer socios también, nosotros tenemos registro de socios con una cuota mensual voluntaria. Fascinados en que se hagan socios, y además pueden venir las veces que quieran, disfrutar un buen café historiado con nuestros programas. Así que, bueno, profe, yo te doy las gracias. Creo que ha sido un bonito programa. Y lo importante es difundir la historia verdadera. Nosotros hablamos de historia, no contamos cuentos. Así es. No, muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la gente, y por favor, sobre todo, muéstrenselo a los niños, a los jóvenes, que no se sigan comiendo la historia de que Baquedano era una escoria, que Baquedano era un genocida, de que Baquedano era una lacra, no. No le hagan el juego a la izquierda, a los ignorantes. Nos vemos mañana. Mañana vamos a refutar a un supuesto historiador español que está tirándole escoria al general Pinochet y al pronunciamiento de 1973. Así que lo esperamos a la misma hora, a las 5 de la tarde. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, y recuerden dejar su like, compartir, difundir. Se pueden hacer miembros del canal, eso ayuda también a la subsistencia del canal o cualquier otro aporte. Y como siempre yo lo dejo, en la pestaña de la comunidad va a quedar este mismo afiche para que ustedes puedan consultarlo y aportar al Museo de la Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera. Así que Dios los bendiga. Siéntanse parte del museo, hagan lo suyo. Nosotros estamos acá en el museo de ustedes. Todo suyo. Y pueden visitarlo. Así que... Sí, pues. Y también pueden donar cosas. Si tienen, no sé, una cosa de la Guerra del Pacífico, que la tienen como un pisapapel, y ustedes dicen, ¿qué hago con esta cosa? No me sirve. Ahí pueden enviárselo a don Marcelo.
O profe, pensando a futuro, de repente tienen algunas cosas importantes, pero no tienen a quién dejárselas, o a veces pasa y la familia no valora lo que tienen, también queda en buenas manos nuestro museo. Claro que sí. Eso, Oye, un nos gran vemos abrazo. igualmente. Esto en símbolo de señas significa los quiero mucho. Hasta luego. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luto. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el banco la antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a no más cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club, y el banco la que antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.